Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del teorema del seno o de la ley del seno. Entonces, bueno, para hablar del teorema del seno tenemos que saber lo siguiente. Primero, haber estudiado todas las razones trigonométricas que ya estudiamos anteriormente. ¿Ok? Razones trigonométricas para triángulos rectángulos. La ventaja o la bondad que trae la ley del seno, el teorema del seno, es que este teorema va a permitir resolver, ¿ok?, un triángulo cualquiera, no necesariamente un triángulo rectángulo, conociendo pues algunos de los lados u otras características del triángulo, como por ejemplo conocer un ángulo, la longitud de dos lados o la longitud de dos ángulos y la longitud de un lado. ¿Ok? Entonces, bien, teorema del seno o la ley del seno, como ya les mencioné, se refiere a o se va a usar precisamente para triángulos que no necesariamente son rectángulos. Entonces supongamos que estamos en una situación como esta. Este triángulo que acabo de dibujar no necesariamente es rectángulo. Entonces supongamos que el ángulo de este triángulo lo llamamos alfa. Supongamos que este es beta y este ángulo lo vamos a llamarlo tita. ¿Ok? Entonces esta medida o la medida de este lado del triángulo la llamamos A, la medida de este lado del triángulo le llamamos B y la medida de este triángulo le llamamos C. Del lado de este triángulo le llamamos C. Entonces, bueno, ¿qué va a establecer o qué establece el teorema del seno para este triángulo que está acá? ¿Ok? Conociendo, como ya les mencioné anteriormente, por lo menos un lado o la longitud de alguno de los ángulos interiores que aparecen acá en este triángulo. Entonces, el teorema del seno o la ley del seno dice que, pues, bueno, la longitud del lado B, ¿ok?, dividida por quién, por el seno del ángulo opuesto. Si este es el lado B, el ángulo opuesto a este lado es justamente el beta. Entonces, B dividido por quién, por el seno del ángulo beta, va a ser igual a quién, bueno, a otra longitud, pudiera ser C o pudiera ser a cualquiera sea que yo tome. Entonces, bueno, supongamos que es C, entonces C lo voy a dividir a quién, lo voy a dividir por el seno del ángulo alfa. Igual va a pasar con A, ¿ok? Va a ser igual, lo voy a dividir por quién, por el seno del ángulo tita. Entonces, el teorema del seno me dice que estas relaciones que están acá, estas tres razones que están acá, ¿ok?, van a ser exactamente iguales. B entre el seno del ángulo opuesto, A entre el seno del ángulo opuesto y C entre el seno del ángulo opuesto, ¿ok?, como ya se los mencioné. Entonces, bueno, para efectos prácticos no siempre vamos a utilizar estas tres igualdades que están, estas tres igualdades que están acá, ¿ok? Vamos a usar por lo menos, por ejemplo, esta igualdad que está acá, ¿ok? O esta igualdad que está acá. O pudiera ser la primera con la última. Recuerden que esto que está acá, tres igualdades que aparecen acá, son exactamente las mismas. Estas tres razones que aparecen acá son exactamente las mismas. Entonces, cualquiera que usemos para resolver alguno de los parámetros que desconocemos de este triángulo, va a ser bastante útil en el caso de resolver algún ejercicio. Entonces, bueno, vamos a suponer que estamos en una situación donde supongamos que tenemos este triángulo, ¿ok? Este triángulo necesariamente es rectángulo. Supongamos que la medida de este ángulo es de 100 grados, la medida de este ángulo es de 32 grados. Entonces recordemos que en cualquier triángulo, ¿ok?, la medida de los ángulos internos o la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a ¿cuánto? A 180. Entonces, si este ángulo es de 100 grados y este ángulo es de 32, necesariamente este ángulo que está acá tiene que ser de ¿cuánto falta para llegar a 180? Pues faltan 48 grados. Entonces, si este mide 100 y este mide 32, este tiene que medir 48 grados. Entonces, bueno, supongamos que la longitud de este lado del triángulo es 2. ¿Ok? 2, pues y dependiendo de la unidad que estemos trabajando, si son metros, centímetros, kilómetros, hectómetros, ¿ok? Pero lo que necesitamos es precisamente que el valor de esta longitud es 2. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar o para hallar la longitud de estos dos lados que tenemos acá utilizando la ley del seno o el teorema del seno? Entonces, fíjense, vamos a llamar a este lado A y le llamamos a este lado B. ¿Ok? Son lados que desconocemos y que utilizando el lema del seno vamos a hallar estas razones o estos valores. ¿Ok? Entonces A va a ser o dividido sobre quién,
A dividido sobre quién, sobre el seno, en este caso de quién, de 48, ok, es igual a quién, bueno, a la que sí conocemos, en este caso es 2, dividido por quién, por el seno de quién, del ángulo, en este caso opuesto a este lado 2, que sería el ángulo de 100 grados. Entonces, como lo que necesito saber es esta longitud, es decir, saber cuánto vale A o cuánto mide A, entonces lo que hago es hacer un simple despeje. Este seno de 48 que está acá en el denominador lo voy a pasar a este lado del numerador. Como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces me queda que A va a ser igual a ¿quién? A 2 sobre seno de 100 grados multiplicado por ¿quién? Por el seno de 48 grados. Entonces fíjense que aquí tenemos una multiplicación de fracciones. Lo que hacemos es multiplicar el 2 por el seno del 48 y a ese resultado le dividimos ¿cuánto? El seno de 100. Entonces, bueno, con la ayuda de la calculadora, como ya sabemos utilizar esta herramienta, vamos a sacar esta cuenta. Entonces sería multiplicar 2 por el seno de 48. 2 por seno de 48. Recuerden que para este caso, nuestra calculadora, no sé si se ve acá, tiene que estar bien configurada, ¿ok? Tienen que ponerla bien, no la deben poner en radianes si vamos a trabajar con grados. Entonces, ¿cuánto es 2 por el seno de 48? Eso nos da 1,486 y una expresión allí. Ok, entonces ese resultado lo voy a dividir por ¿cuánto? Por el seno de 100 grados. Eso me va a dar igual a ¿cuánto? Eso me va a dar igual a 1,509. Entonces quiere decir que A, como no voy a trabajar con todos los decimales, voy a decir que A es aproximadamente igual a ¿quién? A 1,509. ¿Ok? Dependiendo de la unidad de medida que esté trabajando, pues diré si son kilómetros, centímetros, metros. Entonces ya tengo que esta longitud que está acá, es igual a ¿quién? A 1,509. Y si quiero calcular esta otra longitud que está acá, es decir, la longitud del lado B, puedo aplicar igual la ley del seno o el teorema del seno. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, B es dividido por ¿quién? Si este es B, lo voy a dividir por ¿quién? Por el seno, en este caso de 32 grados, y eso va a ser igual a ¿quién? A 2, que ya lo conozco, dividido por ¿quién? Por el seno de 100. Y nuevamente, ok, nuevamente, el seno de 32, ya sabemos que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y me queda que B es igual a ¿quién? A 2 sobre ¿quién? Sobre el seno de 100 grados, multiplicado por ¿quién? Por el seno de 32 grados. Entonces, bueno, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Multiplicamos 2 por el seno de 32 grados y a ese resultado le dividimos el seno de 100. Entonces, sacando la cuenta, ¿cómo nos queda? Me quedaría 2 por el seno de 32 grados, ¿ok? Me da esa expresión que está allí, entre el seno de 100. Eso me va a dar que B, ¿ok? Como no voy a trabajar con todos los decimales, escribo que B va a ser aproximadamente igual a ¿quién? A 1,076. Entonces, dependiendo si estoy trabajando con kilómetros, centímetros, hectómetros, dependiendo de la unidad de medida, pues esto me va a dar en esa unidad de medida. Entonces, fíjense que una vez que yo fíjense que este triángulo no necesariamente es un triángulo rectángulo, y para hallar la longitud del lado B, del lado A, perdón, y el lado B, utilicé precisamente la ley del seno, ¿ok? La ley del seno pues estaba escrita de esta manera. Para efectos prácticos yo dije que íbamos a utilizar una de las tres igualdades que aparecen acá. O usamos esta igualdad, o usamos esta igualdad, o utilizamos la primera con la última. ¿Ok? Generalmente vamos a usar es una sola igualdad. Asociamos lo que sí conocemos, en este caso es esta sobre el seno de 100, con otra que desconozcamos para poder despejar de allí y sacar el valor que desconozcamos o que estemos buscando. En este caso me dio que A es aproximadamente igual a 1,509 y que B es aproximadamente igual a ¿quién? A 1,076, que es esta longitud que está acá. Entonces, bueno, ya entendiendo esto, podemos estar en condiciones pues de resolver otros ejercicios utilizando únicamente la ley del seno.